explorando el campo magnético de un dipolo magnético. Me presento, soy Cabanías Jara José Daniel, alumno de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, de la carrera Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería y Gestión. Tengo como docente al profesor Galarza Espinosa Máximo Moisés. Bueno, antes de hablar acerca del campo de un dipolo magnético, es crucial o importante entender, ¿no?, acerca de qué es un campo magnético. Bueno, como vemos aquí nos dice, un campo magnético es una región del espacio donde una carga eléctrica en movimiento experimenta una fuerza, ¿no? Este campo es generado por cargas eléctricas en movimiento o corrientes, o también llamadas corrientes eléctricas, ¿no? Pero también no solamente por corrientes eléctricas, sino también es generado por imanes, como vemos aquí, ¿no? Y es prácticamente a lo que nos vamos a centrar, ¿no? El campo magnético de un dipolo magnético, que generalmente se trata de imanes, ¿no? Bueno, el campo magnético se puede representar mediante líneas de campo que muestran la dirección y la intensidad del campo en diferentes puntos, ¿no? Por otro lado, tenemos aquí las leyes fundamentales del magnetismo. Como sabemos, existen varias leyes fundamentales que rigen el comportamiento del magnetismo. Por ejemplo, tenemos la ley de Ampère, que establece la corriente eléctrica que genera un campo magnético alrededor de un conductor por el que fluye. También tenemos la ley de Lenz, que indica la dirección de la corriente inducida por un cambio en el campo magnético, ¿no? La corriente inducida se opone al cambio que la produce. Por otro lado, tenemos la ley de Faraday, que establece que un cambio en el campo magnético alrededor de un conductor induce una corriente eléctrica en el conductor. Y por último tenemos la ley de Gauss para el magnetismo. Afirma que no existen monopolos magnéticos, es decir, no han observado si se ha demostrado la existencia de polos magnéticos aislados. Bueno, esos son algunos conceptos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Acerca de las leyes fundamentales del magnetismo. Por otro lado, tenemos las características del campo magnético. Bueno, acá he mencionado algunas nomás, ¿no? Pero hay varias. Entonces, dirección, ¿no? Como sabemos, el campo magnético presenta dirección. El campo magnético se representa, como sabemos, mediante líneas de campo magnético, como podemos ver ahí en la imagen, que siempre salen del polo norte hacia el polo sur del magnético, ¿no? Estas líneas forman patrones y también se llaman e indican la dirección del campo. Por otro lado, tenemos la intensidad. La intensidad del campo magnético se mide en Tesla, ¿no? En la Tierra la intensidad típica del campo magnético es aproximadamente de 25 a 65 microteslas en la superficie, ¿no? Y por último, acá hemos puesto las líneas de campo magnético. Estas líneas son representaciones visuales del campo magnético. Se extienden desde el polo norte hacia el polo sur, y su densidad y dirección varían según la configuración del campo magnético en una región específica, ¿no? Bueno, esas son algunas características que presenta el campo magnético. Ahora sí nos vamos de lleno a qué es un campo magnético de un dipolo magnético. Bueno, primero hay que hablar de su importancia, ¿no? Es fundamental en numerosas aplicaciones tecnológicas, científicas y médicas debido a su capacidad para generar y controlar campos magnéticos, ¿no? Utilizados en una amplia variedad de dispositivos y procesos. Bueno, como vemos, aquí nos dice, ¿no? El dipolo magnético es un sistema que genera un campo magnético similar producido a un pequeño imán, como vemos en la imagen en la parte derecha. Un pequeño imán, ¿no?, de barra. El sistema tiene dos polos, como podemos ver en la imagen, ¿no? Dos polos magnéticos opuestos, denominados polo sur y polo norte, separados a una pequeña distancia. Como vemos aquí, hemos obtenido esta ecuación que vemos aquí, que nos va a decir el campo magnético en dónde, en un vector de posición, en una posición específica. Por ejemplo, en esta expresión que tenemos aquí,
o esta ecuación, el U sub 0 es prácticamente la permeabilidad magnética del vacío, es una constante que siempre va a estar ahí, 4pi por 10 a la menos 7. Por otro lado tenemos el R, ¿no? El R que acompaña al campo magnético, donde está sus paréntesis o la función independiente, es el vector de posición del punto donde se quiere calcular el campo magnético. Pero nos damos cuenta aquí en esta expresión, que en esta fórmula, que hay otra R, esa R que no está sombreada, no está de negrita, es prácticamente la magnitud de la R, ¿no? De la otra R, la de vector de posición. Entonces tenemos dos R's, y por otro lado tenemos el vector unitario de R, que es la dirección, ¿no?, del vector de posición. Ahora, y si nos damos cuenta, también tenemos otra variable, que es M. Ese es el momento dipolar magnético, que más adelante voy a hablar. El momento dipolar magnético del imán, que es muy importante tener en cuenta eso. Bueno, o sea, esta expresión prácticamente nos va a indicar calcular el campo magnético en un cierto punto, ¿no?, en el espacio, en un cierto punto de posición. Bueno, por este lado tenemos el programa que vamos a realizar y que nos va a permitir calcular y visualizar el campo magnético generado por un dipolo magnético en un punto específico del espacio, ¿no?, en coordenadas X, Y y Z. Vamos a utilizar como entorno de desarrollo a Visual Studio, será nuestra protagonista esta vez, Visual Studio, porque nos proporcionará un entorno integrado que facilita la estructura, depuración y ejecución del código que vamos a utilizar, en este caso el código Python. Bueno, aquí tenemos el ejercicio aplicativo. Este ejercicio lo vamos a desarrollar aquí teóricamente y después lo vamos a demostrar con nuestro programa que hemos diseñado, ¿no? Entonces, ¿qué dice nuestro ejercicio? Nuestro ejercicio dice: en una planta de refrigeración industrial, un dipolo magnético con un momento magnético de componentes 0,3, 0,4 y 0 se instala cerca de un compresor para monitorear su funcionamiento. Ahora dice, se desea calcular el campo magnético en varios puntos a lo largo del eje X, cuando X es igual a menos 5, menos 2,5, 0, 2,5 y 5 metros. Y cuando Y es igual a 0 y Z es igual a 0 en todos los casos. Entonces prácticamente este problema, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que calcule el campo magnético en las diferentes posiciones que va a haber, ¿no? En una posición, la posición 1 vendría a ser cuando X es igual a menos 5, Y igual a 0 y Z es igual a 0. Después tenemos calcular el campo magnético en esta posición, ¿no? En la menos 2,5, Y igual a 0, Z igual a 0. En la tercera posición vendría a ser 0, 0, 0, X0, Y0, Z0. En la cuarta 2,5, Y0, Z0. Y en la quinta, por último, vamos a tener cuando X es igual a 5, Y igual a 0 y Z es igual a 0. ¿Sí? Entonces vamos a calcular el campo magnético en cada una de esas posiciones, ¿no?, del dipolo, ¿no?, del dipolo magnético. Entonces lo que nosotros vamos a hacer prácticamente es usar nuestra fórmula que tenemos acá. Para ello necesitamos calcular primero la magnitud del vector de posición. Como vemos, el vector de posición es, en el primer caso vendría a ser menos 5 de componentes, sería menos 5, 0 y 0, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es calcular su magnitud. Sería menos 5 elevado al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, y todo eso me sale 5. Después vendríamos a calcular el vector unitario. Entonces ese vector unitario nos saldría menos 1, 0 y 0. Por otro lado, por datos nos dieron el momento magnético. El momento magnético era 0,3, 0,4 y 0,5. Y ese momento lo vamos a multiplicar por el vector unitario. ¿Por qué? Porque simplemente para reemplazarlo directo a la fórmula, ¿no? Entonces, esa multiplicación sería 0,3 por menos 1 más 0,4 por 0 más 0 por 0. Y todo eso me quedaría menos 0,3.
Entonces ya tenemos esos datos y vamos a reemplazarlo aquí en nuestra fórmula. Entonces nuestro campo magnético en la posición menos 5,0,0 vendría a ser igual a la permeabilidad del vacío, que es 4pi por 10 a la menos 7 entre 4pi multiplicado por 3 y multiplicado por el momento magnético por el vector unitario, que vendría a ser menos 0,3, y todo eso multiplicado por el vector unitario, que vendría a ser menos 1,0,0, y lo vamos a restar con m, que m es el momento magnético, que es 0,3, 0,4 y 0, y todo eso dividido entre la magnitud del vector de posición, que era 5 elevado al cubo. Entonces luego de reemplazarlo, procedemos al cálculo y nos va a salir que el campo magnético en esa posición vendría a ser igual a 4,8 por 10 a la menos 9, menos 3,2 por 10 a la menos 10. 4,8 por 10 a la menos 10 era menos 3,2 por 10 a la menos 10, y por último sería 0. Entonces eso lo vamos a comparar con nuestro programa y efectivamente nos va a dar ese resultado, que más adelante vamos a ver nuestro programa. Ahora, para los demás casos, cuando x es igual a menos 2,5 y cuando y es igual a 0 y z es igual a 0, para el otro caso, cuando x es igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, y así para esos demás casos. Creo que sobran 4 casos. Ya no vamos a calcularlo teóricamente, sino lo vamos a calcular mediante nuestro programa. Y como vemos, aquí he puesto la respuesta. Estas respuestas de aquí. Y justamente estas respuestas de aquí son las que nos arroja el programa que más adelante vamos a ver. Bueno, aquí tenemos el programa. Un programa que está diseñado para calcular y representar gráficamente el campo magnético generado por un dipolo magnético, ¿no?, en diferentes puntos del espacio. Y justamente de eso se trata, ¿no?, nuestro trabajo. Un campo magnético, un dipolo magnético en diferentes puntos del espacio. Eso lo hemos moldeado de acuerdo al ejercicio, ¿no?, porque justamente el ejercicio nos pide calcular el campo en diferentes puntos, ¿no? Me dan en el punto cuando x es igual a menos 5, y es igual a 0 y z igual a 0, o cuando x es igual a menos 2,5, cuando y es igual a 0 y cuando z es igual a 0. Y así, ¿no? Son 5 casos, creo. Bueno, eso es lo que prácticamente nos va a ayudar este programa, ¿no? Aparte de eso, hay que aclarar que un dipolo magnético es una configuración donde existe un momento magnético, y este momento magnético se define como las componentes del espacio mx, my y mz, como vemos aquí, ¿no? Aquí tenemos algunos parámetros de entrada, mx, my y mz, ¿no? Prácticamente este momento magnético representa la intensidad y la orientación del campo magnético que genera. Aparte de estos parámetros de entrada, mx, my y mz, que son los componentes del momento magnético, tenemos las coordenadas, ¿no?, de posición. Justamente eso es lo que vamos a estar cambiando, ¿no?, los datos que nos ha dado el problema. Entonces tenemos las coordenadas de posición x, y y z, ¿no?, para calcular el campo magnético. Ahora, vemos que también nuestro programa utiliza ciertas fórmulas matemáticas para calcular el campo magnético, ¿no?, en un punto específico, utilizando leyes físicas, ¿no?, que ya conocemos. Muy aparte, el programa, como había mencionado, muestra gráficamente cómo varía el campo magnético a lo largo del eje X, manteniendo ojo que manteniendo y igual a 0 y z igual a 0, ¿no? Justamente le hemos moldeado para resolver ese ejercicio cuando x iba a variar y cuando y es igual a 0 y z es igual a 0. Bueno, esto se va a representar mediante una gráfica que más adelante vamos a ver luego de poner los parámetros de entrada. Esa gráfica muestra la magnitud del campo magnético en función a qué, en función a su posición. En función a la posición X, ya justamente nosotros
y vamos a calcular cuando y es igual a 0 y cuando z es igual a 0. Y cuando x iba a variar, ¿no? Cuando x es igual a menos 5, menos 2. Entonces prácticamente hemos moldeado este programa para que nos calcule, ¿no? Gráficamente cómo muestra la magnitud del campo magnético en función de la posición x. Antes de poner los parámetros de entrada, quería aclarar una cosa acerca de la curva, o sea, de la gráfica, ¿no? Como vemos, este programa que hemos desarrollado, la curva representa el campo magnético en función a la posición a lo largo del eje X, ¿no? Entonces, será la misma en diferentes valores de Y y de Z, siempre y cuando mantengamos la constante del momento magnético. ¿Eso qué quiere decir? Que la única manera en la que la curva puede cambiar es si modificamos el momento magnético mx, my y mz. O sea, prácticamente después de poner los parámetros de entrada nos va a salir una gráfica, pero esa gráfica no va a cambiar cuando movemos las componentes de la posición x, y, z, sino va a cambiar esa gráfica cuando movemos o cambiamos el momento magnético mx, my y mz. Eso es lo que quería aclarar. Bueno, ahora vamos a proceder a poner los parámetros de entrada para poder calcular. Entonces, en mx, según el dato de nuestro ejercicio, era 0.3. En my era 0.4 y en el momento z va a ser 0. Ahora, en el primer caso, cuando x es igual a menos 5 y cuando y es igual a 0 y z es igual a 0. Entonces, vamos a poner esos parámetros y le vamos a dar a calcular, ¿no? Acá. Ahora, como vemos, nos ha calculado, ¿no? 4.8 e a la menos 10. Ese e a la menos 10 significa por 10 a la menos 10, ¿no? Entonces, el campo magnético en X va a ser 4.8 por 10 a la menos 10. En el Y va a ser menos 3.2 por 10 a la menos 10. En el Z va a ser 0, ¿no? Entonces, si nos vamos a los ejercicios, al ejercicio, y si cumple, ¿no? Justamente eso es lo que habíamos hallado. Entonces, el campo magnético, cuando x es igual a menos 5, y es igual a 0 y z es igual a 0, nos sale 4.8 por 10 a la menos 10, menos 3.2 por 10 a la menos 10 y 0, ¿no? Ahora, para ahorrarnos tiempo, como había mencionado, vamos a calcular en la siguiente posición, ¿no?, que nos habían mencionado. Regresamos y vamos a cambiar solamente x, que vendría a ser menos 2.5. Le damos calcular y vemos que nos va a salir 3.84 por 10 a la menos 9. En el campo magnético en Y sería menos 2.56 por 10 a la menos 9. En el campo magnético en Z sería 0, ¿no? Y así vamos a estar calculando también para 0, cuando x es igual a 0, y igual a 0 y z igual a 0. Le damos calcular y prácticamente nos sale nada. ¿Eso qué quiere decir? Que el campo magnético aquí va a ser nulo, va a ser 0. Ahora vamos a ir cuando x es igual a 2,5. Le damos calcular y nos sale que el campo magnético en x va a ser 3.84. Va a ser en Y va a ser menos 2.56 por 10 a la menos 9, igual 3.84 por 10 a la menos 9. Y el campo magnético en Z va a ser 0, ¿no? Y por último nos vamos a cuando x es igual a 5. Antes era menos 5, ahora va a ser 5. Le damos calcular y nos va a salir que el campo magnético en X va a ser 4.8 por 10 a la menos 10. En el campo magnético en Y sería menos 3.2 por 10 a la menos 10. Y el campo magnético en Z va a ser 0 prácticamente, ¿no? Y como vemos, hemos podido calcular el campo magnético a través de este programa, ¿no? Sin hacer cálculos matemáticos así teóricos, ¿no? Sino con ayuda de nuestro programa hemos podido calcular de forma rápida. Entonces eso sería todo. Gracias.